Hola a todos. Hoy en día, si queremos saber cuál es el tamaño de la Tierra, cuál es su circunferencia, podemos consultar el dato en Google y ya está. Del mismo modo, si queremos ver imágenes de la Tierra, podemos ver las imágenes de los satélites que la han observado a lo largo de las últimas décadas. Pero esas herramientas no estaban disponibles hace más de 2000 años, cuando Eratóstenes, el hombre que aparece en este cuadro de Bernardo Strozzi dando clases en Alejandría, hizo precisamente ese mismo cálculo. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? Y lo hizo con herramientas muy sencillas, con algo que en realidad cualquiera de nosotros puede llevar a cabo hoy en día, y que de hecho se lleva a cabo hoy en día. Hay webs que se dedican a animar a institutos y colegios, por ejemplo, a llevar a cabo el experimento de Eratóstenes desde su región y compararlo con los resultados obtenidos por otros institutos y colegios del mundo. Sirve para ver cómo, en realidad, el ser humano es mucho más ingenioso y creativo de lo que se puede pensar. Lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar del experimento de Eratóstenes y de cómo, solo con palos y sombras, se puede saber cuál es la circunferencia de la Tierra. Esta imagen es un mapa del mundo antiguo, según Eratóstenes. Esto en concreto es una reconstrucción del siglo XIX. Eratóstenes nació en Cirene, una antigua ciudad griega que se encuentra hoy en día sus ruinas en lo que es el territorio de Libia. Y fue un polímata, se especializó en muchos campos diferentes. De hecho, Eratóstenes destacó, entre otras cosas, como matemático, astrónomo, geógrafo, crítico de música, crítico de teatro, y sus críticos, dicen, le llamaban Beta, porque era el segundo mejor en esos campos. Pero de lo que no hay duda es de que Eratóstenes fue una mente brillante. De hecho, llegó a ser director de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue un gran centro de conocimiento del mundo antiguo, del que apenas ha sobrevivido material hasta nuestros días porque fue víctima de muchos incendios y no se llegó a preservar una gran cantidad de todo lo que allí se almacenaba. En cualquier caso, hay historias que han llegado hasta nuestros días y una de ellas es precisamente el experimento que Eratóstenes llevó a cabo para medir la circunferencia de la Tierra. Y lo hizo todo a partir de una historia que parece de lo más mundano. Tenía que ver con sombras en las ciudades de Siena y Alejandría. Hay que decir dos cosas. Por un lado, la ciudad de Siena en la actualidad es Asuán. Está en el sur de Egipto, muy cerca del río Nilo. De hecho, esta es una imagen de un lugar cercano a la ciudad de Asuán, en la orilla opuesta del río Nilo. Y por otro lado, que el experimento de Eratóstenes ha llegado hasta nuestros días gracias a Cleómedes, un astrónomo de la antigua Grecia que publicó un libro llamado El movimiento circular de los objetos celestes y que se considera que es una versión simplificada, lo que se narra allí, del experimento de Eratóstenes, pero una versión razonable de cómo debió ser ese experimento. La historia se ha contado muchas veces y podemos ver narraciones tanto de Carl Sagan en Cosmos como de Neil deGrasse Tyson en Cosmos en la segunda temporada que cuentan esa historia. Hay ligeras variaciones, pero a grandes rasgos viene a ser la siguiente. En algún momento, Eratóstenes, seguramente en la Biblioteca de Alejandría, se encuentra con un papiro que contiene una historia que en principio parece de lo más mundana. El 21 de junio, en el día más largo del año, a medida que avanzaba el día, las sombras proyectadas por los templos, por las columnas, en la ciudad de Siena, se irían haciendo más cortas y que había un pozo en el que, en ese día, a medida que iba avanzando el día, se podía ver cómo el sol iba iluminando su interior. Al llegar el mediodía, con el sol justo encima de sus cabezas, iluminaba el interior del pozo, iluminaba el agua, se reflejaba en el agua, y no había sombras en torno a las columnas en la ciudad de Siena. Eratóstenes descubrió esta historia y lo que hizo fue preguntarse si en el 21 de junio a mediodía, en Alejandría, habría sombra o no en las columnas que pudiese encontrar a su alrededor. Es una observación de lo más sencilla y que además nos permite hacer dos suposiciones. Una es que si las sombras son iguales, es decir, si no hubiese sombra en ninguno de los dos lugares o la sombra que hubiese fuese igual de larga en los dos lugares, se podría decir que la Tierra es plana. Pero, ¿cómo era posible, esto lo decía Carl Sagan en Cosmos, que en Siena no hubiese sombras y sin embargo en Alejandría sí hubiese una sombra? Eso solo puede suceder en una Tierra esférica. Hay que decir, sin embargo, y esto lo hay que tener claro, no es Eratóstenes quien descubre que la Tierra es esférica. En realidad ya se conocía en la antigua Grecia, se sabía a través de otras observaciones, por ejemplo, en los eclipses lunares, porque en un eclipse lunar la sombra
de la Tierra siempre es circular. El único objeto que puede proyectar una sombra circular sin importar desde qué ángulo lo iluminemos es una esfera. Si la Tierra fuese plana, en algún momento, en uno de esos eclipses lunares, la sombra que veríamos sería diferente. No sería circular, pero siempre lo es. Y ya en la antigua Grecia, a pesar de lo que se dice hoy en día por parte de ciertas personas, ya se sabía que la Tierra era esférica. Eratóstenes lo que hizo fue intentar determinar cómo de grande era la circunferencia de esa esfera, y lo hizo a través de este experimento con las sombras en Siena y en Alejandría. Así que Eratóstenes sabía que el 21 de junio, en el mediodía en Alejandría, las columnas sí proyectaban sombras. Pero para poder explicar la diferencia en la longitud de sombras en Alejandría y Siena, entendió que las ciudades tenían que estar separadas por unos 7 grados en la superficie de la Tierra. Esto lo que quiere decir es que si pusiésemos un palo en Alejandría, otro en Siena, y los proyectásemos hasta el centro de la Tierra, se interseccionarían en un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es aproximadamente la 50ª parte de un círculo que tiene 360 grados, en realidad es 7,2 porque 7 sería 350 grados. A esto le hay que sumar que Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Siena. Esta parte de la historia se suele adornar de diferentes maneras. Se cuenta, por ejemplo, Carl Sagan decía que Eratóstenes pegó a un hombre para medir la distancia paso a paso entre Alejandría y Siena. En otras versiones se dice que fue una caravana de camellos la que le dio esa información a Eratóstenes. Probablemente lo más lógico, o al menos parece lo más razonable de suponer, es que Eratóstenes recurriese simplemente a los datos que tenía seguramente en la biblioteca de Alejandría, porque había un grupo de personas, los bematistas, que se encargaban de medir la extensión del territorio de Egipto, y lo hacían, eso sí es cierto, midiendo sus pasos. Se utilizaba y se hacía anualmente para poder saber cuál era el tamaño del territorio de Egipto con fines como la agricultura o los impuestos. Y por tanto, cada año los bematistas hacían las mediciones del territorio de Egipto y Eratóstenes disponía de estos datos. Seguramente los tenía en la biblioteca de Alejandría, por lo que esa parte de la historia pues seguramente no fue como se cuenta en esas versiones más adornadas, pero en cualquier caso, lo interesante de todo esto es que Eratóstenes tenía todo lo que necesitaba, porque si la distancia entre Alejandría y Siena era 7 grados y estaban separadas por 800 kilómetros, el tamaño de la circunferencia de la Tierra sería simplemente 800 por 50. En realidad Eratóstenes no usó kilómetros, utilizó estadios. La cifra a la que llegó fue 252.000 estadios. El problema de todo esto es que en realidad hay dos unidades posibles para el estadio. Por un lado el estadio egipcio, por otro lado el estadio griego, y no tienen la misma longitud. Si utilizó el estadio egipcio, que es aproximadamente 157 metros y medio, llegó a una estimación de 39.375 kilómetros. La circunferencia de la Tierra mide 40.075 o 76, 74, según donde lo miréis vais a encontrar cualquiera de las tres cifras. Es decir, se equivocó en menos de un 1,5%. Si utilizó el estadio griego, la cifra es mayor, pasa de 40.000 kilómetros, pero en cualquier caso, su margen de error fue muy pequeño, de menos de un 5%. Y lo único que utilizó fue palos, sombras, la distancia entre dos ciudades para calcular la circunferencia de la Tierra. Y en realidad ni siquiera demostró que la Tierra era esférica, porque eso, como veíamos antes, ya se sabía en su época. Eratóstenes no se lo cuestionaba. Él lo que quería era saber cuál era la circunferencia de la Tierra. Y el experimento de Eratóstenes en realidad es tan simple que se puede llevar a cabo en la actualidad. Se puede hacer, y de hecho hay webs que animan a los institutos y colegios, como decía antes, a llevarlo a cabo en diferentes momentos del año. Se puede hacer con mucha facilidad, cualquiera de nosotros puede llevar a cabo ese cálculo, y lo único que hace falta es, en el mediodía en nuestra región, colocar un palo, medir la sombra que proyecta, y a partir de ahí, con la distancia que nos separe del trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio o el Ecuador, en función de en qué momento del año lo hagamos, podemos obtener la circunferencia de la Tierra. Y todo eso sin necesidad de tener ni cohetes, ni satélites, ni tecnología avanzada, únicamente palos, sombras y cabeza. Así que ahora ya sabéis cómo llevó a cabo Eratóstenes su experimento, y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de cómo es el centro de la Vía Láctea, de qué hay allí más allá del agujero negro supermasivo, y la próxima semana voy a contaros qué hay de cierto y qué hay de falso en la historia del bolígrafo y el lápiz.
que se utiliza en el espacio, porque hay una historia que dice que la NASA se gastó millones de dólares en crear un bolígrafo para poder escribir en el espacio y que sin embargo la Unión Soviética simplemente le dio lápices a sus astronautas. Y os voy a contar qué tiene de cierto esa historia, qué tiene de falso y cómo se escribe en el espacio, pero eso será en el vídeo de la semana que viene. Y hay que decir que esta semana es muy interesante porque tenemos el lanzamiento del rover Perseverance el 30 de julio, tenemos el retorno de Bob Behnken y Doug Hurley a la Tierra el 1 y 2 de agosto y al fin de semana que viene, y vamos a verlo todo en Twitch, en mi canal de Twitch. Os espero allí, podéis encontrar la dirección en la descripción del vídeo. Recordad que estoy allí todos los días de domingo a viernes, el sábado es el único día que descanso, desde las 9 de la noche en adelante, unas 4 o 5 horas. Lógicamente, en el caso del lanzamiento del rover y el retorno de la tripulación de SpaceX, los horarios serán diferentes porque si no, no lo puedo emitir en directo, pero si no, estoy a partir de las 9. Y os espero allí a todos los que os queráis pasar porque es una buena forma de conocer al resto de la comunidad, es una buena forma de hablar de astronomía, de la temporada de huracanes, del cometa Neowise y de muchas otras cosas. Y ya os digo, convertimos unas 4 o 5 horas diarias en Twitch, así que si os queréis pasar por allí seréis más que bienvenidos. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros comentarios, espero que el vídeo os haya gustado, no dudéis en compartirlo si os ha gustado y os espero aquí la próxima semana. Eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!